Hola, encantado. Vamos a orar juntos. Dios Padre, lleno de misericordia y amor, te damos gracias. Nos has salvado y en la iglesia nos ha permitido servirte, Señor, y llevar la vida de fe. Te damos gracias. También nos ha permitido, hermanos y hermanas, para compartir juntos comunión, para amar juntos y obedecer la palabra del Señor para aprender el amor y la gracia del Señor. Gracias por abrirnos este camino de la vida de fe. Especialmente nos ha encomendado este trabajo de profesores para examinar y servir a los hermanos y hermanas que Dios agrada en el futuro, para sembrar la fe en ellos y para que puedan vivir una vida de fe que agrada a Dios. Nos ha dado este trabajo de guiarlos, te damos gracias. Aunque somos faltos, pero sin embargo con la gracia y amor que el Señor nos da, ayúdanos a poder hacer este trabajo de servicio que tenemos encomendado. Danos sabiduría, poder y ánimo a nosotros para que podamos cumplir hasta final esta obra. Señor, danos más tu gracia. Toda la comunión de hoy, desde que comienza hasta que termine, te encomendamos a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 8 hasta 15 os leo. Hechos capítulo 6, versículo 8 a 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hasta aquí. Hoy, con Hechos capítulos 6 y 7, vamos a ver la presentación de diácono Esteban. Vamos a aprender unas lecciones de aquí. Esteban era una de las personas que ha sido bien utilizado por el Señor. Y Esteban estaba lleno de Espíritu Santo y de la fe. Y a través de Esteban, en ese momento, muchas personas pudieron volver al Señor. Cumplió gran salvación. Y también Esteban fue llamado diácono en la iglesia y cuidó de la iglesia y edificó la fe de los hermanos y hermanas. Trabajó activamente. Por eso podemos ver que en la iglesia primitiva se engrandeció la iglesia, muchas personas recibieron la salvación y la obra de Dios fue aumentado. En ese momento Esteban fue utilizado preciosamente, no podemos negarlo. Y además, como conocemos bien, Hechos capítulo 7 al final, vemos que Esteban murió de mártir. Con esto nos enseña, ¿no?, que desde la misión de Samaria y hasta el fin del mundo, pues Esteban hizo gran obra en el comienzo de la misión. A través de Esteban, hoy vamos a pensar sobre tres cosas. Primero, que Esteban fue llamado como diácono. A través de esto vamos a ver que en la iglesia existe orden y que Dios
Para predicar el evangelio eficazmente dio cargos y roles. Y también, segundo, Esteban fue llamado como diácono, pero seguía teniendo gran influencia para predicar. Él mismo tenía la misión de predicación y predicó evangelio activamente. Nosotros, siendo profesores de secundaria y bachillerato, nosotros también, aunque somos profesores, somos también, por un lado, predicadores. Y hay que vivir como cristianos. Por eso nosotros también tenemos el papel de predicar a los alumnos de secundaria y bachillerato y también a las personas gentiles que tenemos contacto en el mundo. Podemos aprender de esto también. Y por último, él murió de mártir. A través de mártir dio gran influencia, maravillosamente. Pues al ver esto, podemos pensar, cuando servimos al Señor, ¿hasta cuánto podemos servir al Señor? ¿Hasta qué presupuesto hemos fijado para servir al Señor? Mirando esto, vamos a examinarnos y si hay que arrepentirnos de algo, pues también nos arrepentimos y fijemos un propósito digno ante el Señor a través de esto. Vamos a ver la documentación. La primera parte. El nombre de Esteban significa corona. Y sin duda es una persona que ha sido utilizada preciosamente por Dios y ha recibido gloria. Fue nombrado diácono, lleno de fe y de Espíritu Santo, y estaba lleno de gracia y poder, guiando a muchas personas a su alrededor hacia Jesús. Y se convirtió en simiente de otros cristianos y fue martirizado. Fue llamado diácono e hizo el papel de predicador y murió de mártir. Sobre esto vamos a pensar un poco con este tiempo. Vamos a ver la página 2. Página 2, número 1. Dios que establece orden. Vamos a pensar primero sobre esto. Hechos capítulo 6, versículo 2. Hechos 6, versículo 2. Os leo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Como conocen bien, Hechos capítulo 2, a través de la predicación de Pedro, 3.000 personas recibieron la salvación. Y capítulo 3, predicó Pedro y 5.000 personas recibieron la salvación. En la iglesia primitiva se levantaba activamente la obra de salvación y se aumentaba el número de santos. Al engrandecer la iglesia, automáticamente se necesitaba orden y sistema en la iglesia. ¿Por qué? Los 12 apóstoles predicaban la palabra, oraban, predicaban el evangelio, tenían que concentrar en esto, pero al haber más número de miembros en la iglesia, pues empieza a haber trabajos de servicio, de ayudas, o sea, tenía que poner su fuerza en otras cosas también. Por eso, si vamos en Éxodo, Moisés guió al pueblo de Israel. Moisés juzgaba a los problemas del pueblo. Entonces el suegro de Moisés, Jetro, le vio y le dijo que esto no está bien. Entonces puso jefe de miles, de centenas, de decenas, para que pueda controlar sistemáticamente al pueblo. Pienso que en medio de esto había providencia de Dios. Y también en Hechos capítulo 6 podemos ver que al engrandecer la iglesia, los apóstoles no podían hacer todo el trabajo de la iglesia. Por eso automáticamente empezó a haber personas que controlan la iglesia, que cuidan a los hermanos, para que los apóstoles puedan centrar solamente el tema de predicar la palabra y oración. De esta manera empezó a establecer orden y sistema en la iglesia.
Por eso fue levantado diáconos, y el diáconos, su característica es que está lleno de Espíritu Santo y sabiduría. Los apóstoles también fueron establecidos, en su fondo también eran personas llenas de Espíritu Santo y sabiduría. Y en la hora de establecer los diáconos también eran personas llenas de Espíritu Santo y sabiduría. En la iglesia hay diversos puestos, diversos cargos y características es que tienen que ser personas llenas de Espíritu Santo y sabiduría. Podemos aprender de esto. Aquí en la página 2, en medio vemos que Dios que establece orden, y abajo vamos a ver, la razón para establecer orden en la iglesia es la eficiencia, para permitir a los apóstoles orar y difundir la palabra. 7 santos llenos del Espíritu Santo fueron nombrados diáconos y se les confió el servicio y el cuidado de la iglesia. Los apóstoles deben hacer todo lo posible para difundir la palabra y orar, para que el arduo trabajo y sacrificio de los diáconos no sean en vano. Y los diáconos deben hacer todo lo posible para servir y cuidar de la iglesia, para no interferir con la oración y el tiempo de discurso de los apóstoles. Aunque la forma y el tipo son diferentes, el propósito de la obra es edificar la iglesia, el cuerpo del Señor. Después de establecer orden y dividir los papeles, hay papel que es más llamativo y hay papel oculto. Pero, aunque sea un papel llamativo o un papel oculto, para Dios son todos preciosos. Las personas llenas de Espíritu Santo y de sabiduría pueden hacer papel que son más llamativos y también papel ocultos. Pero Esteban hacía obra, en lugar de ser llamativo, él servía en sitio oculto. Pero sin embargo Dios le hizo glorioso a Esteban. Aunque nadie le reconocía, aunque nadie le miraba, aunque nadie lo estaba mirando, pero el Señor le miró. Como el Señor le agrada esto, por eso, admirando en el Señor, hizo todo lo posible como un servidor. Vamos a ver el párrafo siguiente. Por lo tanto, en la iglesia cada rol es importante porque estamos haciendo la obra de Dios. Hay un cuerpo, pero dentro de él hay varios miembros. Y así como cada miembro tiene un rol necesario en la iglesia, si bien hay roles llamativos que se ven, también hay sacrificios que se hacen con mucho trabajo, aunque pocos lo conocen. Pero sin embargo, si el Señor nos reconoce, debemos estar felices y satisfechos con eso y hacer lo mejor que podamos, como la letra de himno que dice: serviré con gratitud, sin nombre, sin luz. A mí me gusta mucho esta alabanza. Mi cuerpo, que es llamado, iré a donde sea. Y al final de esta alabanza dice, serviré con gratitud, sin nombre, sin luz. Aunque nadie me reconoce, aunque nadie me mira, pero el Señor me está mirando. El Señor me mira y se agrada, entonces serviré con gratitud, con ánimo. Esta determinación a mí también me gustaría aplicarla en mi vida. Y hay otra alabanza que se llama Brilla como el sol. Me conformo con que el Señor lo sepa. En la alabanza dice: aunque nadie me mira, aunque nadie me reconoce, aunque no es llamativo, aunque está oculto, aunque nadie me puede reconocer, pero esfuerzo todo lo posible. Esa es la vida cristiana, así pienso yo. Hacer bien la vida de fe porque alguien lo mira, esto cualquiera persona puede hacer, pero si nadie me mira, nadie lo sabe, pero puede llevar la vida de fe hasta el final. Esa es la verdadera fe, ¿no? En secundaria y bachillerato también, haciendo clase, a veces cuando encargamos una clase con alumnos que vienen bien a la iglesia, recitan bien, hacen bien tareas de la luz verdadera y hace todo bien. Esa clase parece muy llamativa, ¿no? Pero también hay clase que los hermanos no vienen bien a la clase, aunque he esforzado mucho, pero no vienen. Entonces, uno mismo puede sentirse un poco decaído. ¿Estoy haciendo bien o no?
Pero esa clase también necesita profesor. Y esa clase, el profesor de esa clase, podríamos pensar que es más necesario. Porque si fuera una clase que hacen bien los alumnos, necesita un profesor para que hagan mejor. Pero una clase que no viene bien a la comunión, que no tiene costumbre de leer la Biblia, aunque le decimos que hay que recitar, pero no recitan bien, con ayuda de profesores no funciona, necesita ayuda de profesores. Esa clase es una clase que necesita más ayuda de profesores. Pues esa clase tampoco evangeliza bien, tampoco vienen muchos alumnos. Por muchos problemas, puede que es muy débil en comparación con otras clases. Pero ante los ojos de Dios, todas las clases son preciosas. Y podemos pensar que cuando nos encargamos de una clase más difícil, se mostrará la fe verdadera de un profesor, ¿no? No un lugar que todos hacen bien, sino en un lugar difícil, aunque me esfuerzo todo lo posible, pero no está desarrollando bien. Pero cuidando de esa clase como profesor, podemos ver qué nivel llego, a cuánto estoy esforzando, nos hace examinarnos de nuestra vida misma. Por eso, en un lugar que funciona todo bien, podemos esforzar todos. Todos pueden hacer bien, pero en un lugar difícil, oculto, en un lugar no llamativo, pero sin embargo esforzamos todo lo posible y llevamos la vida de fe. Esto muestra la veracidad de la fe. Por eso Dios no es un Dios de pérdidas. Por ejemplo, hay alguna reunión y está predicando muy bien el Evangelio. Y si predica muy bien el Evangelio, parece que tienen buen ambiente, ¿no? Porque el Señor obra grandemente. Y los hermanos que participan en esa reunión están felices, están gozosos haciendo la vida de fe. Pero hay reunión que no se levanta bien la obra de salvación, aunque se esfuerzan todo. Quieren unir el corazón, pero no funciona muy bien como quieren. Empieza a perder la felicidad, el gozo. Entonces, en la primera reunión que se levanta grande obra de salvación, trabaja grandemente Dios. Y en la segunda reunión, que parece que Dios no obra grandemente, yo pienso que no es así. ¿Por qué? La reunión, que no es muy activa, pero los hermanos hermanas que guardan sitio constantemente, su fe es la verdadera. Porque en medio de esa situación se crea obreros fieles. Porque en la reunión activa cualquier persona quiere estar, pero en una reunión que es tarde en levantar la obra de salvación, que la reunión no parece divertida, entonces los que guardan el sitio, los que están allí llevando la vida de fe, la fe de ellos, de los hermanos de allí, se nota la veracidad de ellos y se nota que Dios está entrenándolos. Y el valor de obrero de estos hermanos es mucho más mayor, así pienso. Hay papel de los apóstoles y hay papel de diáconos como Esteban. Y yo como predicador, pues trabajo más en los lugares delante, ¿no? Y con la ofrenda de los hermanos, hermanas de la iglesia, recibo ayuda de mi vida, ¿no? Por eso me hace pensar automáticamente en eso, que los hermanos, hermanas me está ayudando con sus trabajos, ¿no? Para que yo pueda dedicarme al 100%, porque yo debería de trabajar y ganar el dinero, pero los hermanos trabajaron por mí. Es decir, que la hora que yo tenía que trabajar, los hermanos trabajaron para mí. Y el tiempo que han ganado para mí, esto lo tengo que dedicarla para la iglesia, ¿no? Pues para el bien de la iglesia, para el bien de los hermanos, tengo que esforzarme al máximo. Eso me hace pensar. Y también, los hermanos y hermanas trabajaron para mi familia. Ese trabajo tengo que vivir bien para que no sea un trabajo vano. Tengo responsabilidad, tengo esa voluntad.
Yo mismo debo de dedicarme todo el tiempo para la iglesia, para el evangelio. O sea, como los hermanos han trabajado para ganarme el tiempo, porque yo debería de trabajar, pero al trabajar por mí, yo tengo que dar más agradecimiento por esto y a través de trabajo, a través de tiempo que han ganado por mí, tengo que dedicarlo lo máximo y no gastarlo en vano. Con ese corazón me hace vivir, ¿no? Predicador hay que hacer lo máximo en su trabajo como un predicador. Y los hermanos y hermanas que apoyan en ese trabajo, al contrario, pueden pensar, ¿no? Que los predicadores que trabajan delante para predicar el evangelio y cuidar la iglesia, cuidar a los hermanos, para que ellos no tengan obstáculo en esto, tengo que cuidarlos, tengo que apoyarlos, ayudarlos, tengo que esforzar al máximo para eso. Y para esto necesitamos servir lo máximo. Por eso hay personas que trabajan delante y hay personas que ayudan detrás, pero finalmente es obra del Señor. Y esto se lleva a cabo los que están llenos de Espíritu Santo y de fe. Y Dios acepta de esto y nos recompensa. La página 3. Hechos 6, versículo 5. Os leo. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prógoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estableció 7 diáconos. Los 7 diáconos, su característica es que estén llenos de Espíritu Santo y de fe. Y capítulo 6, versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por eso, en tercer estrofa, os leo, se puede decir que la verdadera fe se muestra al hacer lo mejor que puedes incluso si nadie te está mirando. Cualquiera puede hacer bien en vivir una vida de fe en esplendor. Incluso si nadie les presta atención, la forma en que llevan la vida de fe tranquilamente mientras miran al Señor hace que el Señor preste atención a esa persona. Dios confía las grandes cosas a quien es fiel en las pequeñas. Él no olvida lo que ha hecho ni siquiera por el más pequeño de nosotros y nos colma de recompensas eternas. Pedro ha sido llamativo, pero Esteban no. Pero sin embargo, la vida de Pedro fue glorificada y la vida de Esteban también glorificada. Pedro predicó y 3.000 personas recibieron la salvación, 5.000 personas recibieron la salvación. Ha sido muy llamativo, ha sido glorioso. Esteban predicó y como todos saben, Esteban predicó a los judíos y murió de mártir, murió apedreado. Esto no ha sido un aspecto muy brillante, pero sin embargo, ante Dios es precioso. Para Dios, la vida de Pedro ha sido preciosa y la vida de Esteban también preciosa. Los que están llenos de gracia, de fe y de Espíritu Santo, esos cristianos deben de hacer el papel como predicador delante y también el papel como diáconos y también el papel como servidores ocultos y también papel de profesores de la escuela bíblica. Por eso los profesores servimos juntos en la iglesia, hay que pensar con agradecimiento y también hay que pensar como gran responsabilidad. Y por otro lado, hay que pensar también, es un trabajo relacionado con el Señor, que seremos glorificados grandemente ante Él. Entonces, pensando en esto, vamos a poder servir con más gozo. Vamos a ver la página 4, número 2. La predicación de Esteban. Primero, vamos a ver Hechos, capítulo 21. Hechos 21. Hechos 21, versículo 8. Hechos 21, versículo 8. Os leo. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Esteban era uno de los 7 diáconos. Aquí está hablando de otro diácono que es Felipe. Pero Hechos 21, versículo 8, pone Felipe, que era uno de los 7, pero era evangelista. Felipe era diácono, que cuidaba la iglesia con todo esfuerzo, pero al mismo tiempo también era evangelista.
Esteban también era uno de los 7 diáconos, cuidaba la iglesia con todo esfuerzo, pero también al mismo tiempo vivió como evangelista, activamente predicando. Por eso no tuvo miedo ante los religiosos judíos, sino que predicó con denuedo. Este Esteban también predicó a muchos. Y cuando los salvos reciben la salvación y entran a la iglesia, él cuidaba de la iglesia, de los hermanos, edificó la iglesia firmemente. Fue establecido como diácono, pero también no dejó de lado el papel de evangelista. Nosotros, los profesores de secundaria y bachillerato, podemos pensar, somos llamados como profesores, y al ser profesor hay que predicar más. Al ser profesor, estamos ocupados. Al estar ocupados, puede que menospreciemos la predicación. Necesitamos examinarnos. El domingo es muy ocupado. Al ser profesor de la escuela bíblica, desde la mañana hasta la tarde, muchas cosas que hacer. El sábado también hay que ir a la iglesia porque hay muchos servicios. Pero el domingo estoy ocupado. El sábado también. Entonces, muchas veces sentimos un poco humillado en la hora de predicar porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, mi papel como evangelista, ¿me lo estoy menospreciando o no? Hay que examinarnos. ¿Por qué? Porque siendo cristianos salvos, el papel de predicación hay que ser como nuestra misión. Esteban también pienso que estaba muy ocupado porque cuidar la iglesia hay muchas cosas que hacer. Pero sin embargo, Esteban cuidaba la iglesia y también vivió como evangelista fuertemente. Felipe ha sido diácono, pero también a la hora de cuidar la iglesia predicó con todo esfuerzo el evangelio. Nosotros también, aunque estamos ocupados, hay muchas cosas que hacer, mucha responsabilidad, pero siendo evangelistas, puede que lo hayamos dejado de lado este papel. Nosotros, siendo profesor, esforzamos para predicar, entonces ¿será ganancia o pérdida para la escuela bíblica? ¿Es una pérdida porque falta profesores? Todas las semanas necesitamos servir, pero hay profesores que predican, ¿no? Entonces, para la escuela bíblica, para los profesores que están en la escuela bíblica, ellos se tendrían que esforzar más, ¿no? Entonces, ¿es una ganancia o es una pérdida? Yo pienso que es una gran ganancia, porque predican mucho, es un gran ejemplo, es un gran ánimo. Por eso, entre los profesores pienso que es muy importante la comunión. Yo tengo que predicar. Para predicar necesito ayuda de otro profesor. La vida de fe no se hace uno solo, ¿no? Sino que al tener la responsabilidad hay que hacer todo lo posible. Pero yo, por la buena razón de tener que predicar, yo no puedo dejar mi responsabilidad de lado. Entonces, mi papel que yo tengo que hacer, necesito que alguien pueda ayudarme, algún profesor. O sea, necesitamos compartir comunión entre profesores. Necesitamos buena comunicación con los profesores para que la obra del Señor funcione grandemente con nosotros. Así pienso yo. En Eclesiastés 1, versículo 1, está presentando sobre Salomón. Os leo. Palabras de predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Salomón fue el rey que llevó a Jerusalén a su cima. Es el hijo de David, considerado el más grande de Israel. La sabiduría y la gloria que recibió de Dios sorprendió incluso a los reyes de los países vecinos. Sin embargo, Salomón se presenta como un predicador. Salomón valoraba su relación con Dios y estaba agradecido por poder vivir como predicador, dando testimonio de Dios. Por eso no importa qué bien te está yendo en el mundo, nunca podrá compararse con las bendiciones eternas de una relación con Dios. Salomón se presentó como hijo del gran rey David, así puede presentarse. Porque la mejor época de Israel es la época de Salomón y David. Él era
un rey que hizo gran obra. Era un gran rey en Israel, tenía un gran poder. Pero Salomón se presentó como hijo de David y también puede presentarse como rey de Jerusalén. Pero sin embargo, se presentó como predicador, sin falta. Incluso dijo que vivió como predicador, que tenía relación con Dios, vivió como hombre de Dios, dando testimonio de Dios. Él estaba muy agradecido por eso en su vida. Y siguiente párrafo os leo. John Wanamaker, que era el rey de los grandes almacenes, valoraba más la vida como profesor de escuela bíblica que convertirse en ministro. No importa lo que hagamos en la sociedad, debemos recordar que somos cristianos, que hemos recibido un amor especial de Dios, e incluso si nos dan el puesto de profesor en la iglesia y somos responsables de alimentar la fe de los estudiantes, debemos recordar que somos evangelistas y nunca debemos posponer el tener fe en el evangelio y predicarlo a las almas perdidas. Es decir, como ya soy profesor, tengo que predicar mejor. Como soy profesor, menosprecio la predicación. Esto es un contraste. Aunque existen diferencias en los roles dentro de la iglesia, y el propósito de nuestra labor es difundir el evangelio a aquellos que aún no son salvos y edificar la fe de aquellos que han sido salvos. Debemos servir lo mejor que podamos, pero también debemos vivir una vida de difundir el evangelio siempre que se nos dé la oportunidad. Página 5. Vamos a volver. Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Hechos 6, versículo 8. Os leo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y versículo 10, leamos juntos. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban vivió como evangelista, pero él no solamente tenía celo de las almas, sino que también tenía sabiduría de predicar lo que era conocido. En 1 de Pedro 3:15 dice: «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Esteban tenía misión de predicar el evangelio, pero no solamente tenía este celo, sino que también tenía juntamente sabiduría para esto. Por eso, en esa época, disputaba con muchas personas, pero tenía mayor sabiduría y ha vencido con su conocimiento. Jesús también predicó mucho en este mundo y disputaba con los religiosos judíos sobre la verdad. Pero los religiosos judíos tenían enseñanzas incorrectas, fue en contraste con lo que enseñaba Jesús, y Jesús ganó mucho más que ellos, no solamente de celo, sino de sabiduría, de conocimiento. Y este Pedro también pensaba que era un hombre sin letra y de vulgo. Pero si vemos cómo predicaba Pedro, los religiosos judíos se asustaron, ¿no? ¿Por qué? Porque pensábamos que era una persona loca, pero tenía gran conocimiento en él. Tenía certeza de lo que está creyendo y podía explicar valientemente de lo que él ha conocido, ha creído. Por eso, en página 5 abajo, os leo aquí en Hechos 4, versículo 13 a 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pensaban que eran hombres sin letras y de vulgo, pero tenían máximo conocimiento. Por eso los predicadores son personas que predican la verdad. Hay que tener certeza de la palabra. Y hay que tener abundante conocimiento sobre la palabra
Y hay que ser capaces de predicar estas palabras correctas. Segundo de Pedro 3, versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer en la gracia de Jesús y el conocimiento de Él. Cuando un bebé nace, recibe amor de los padres. Cuando crece un poco más, confiesa que ama a los padres. Pero el niño, al crecer cada vez más, puede conocer más profundamente el amor de los padres. Esto es lo normal. Cuando uno recibe la salvación, tiene amor a Dios. Pero después de recibir la salvación, al tener más edad en la fe, puede sentir más amor y gracia del Señor. Esto es lo normal. Igualmente, cuando recibimos la salvación, entendemos el Evangelio y recibimos la salvación. Creemos el Evangelio y recibimos la salvación. Pero hemos conocido el Evangelio. Sin embargo, no hemos conocido todo el Evangelio en sí, sino lo más importante del Evangelio. Por eso, después de recibir la salvación, cuando testificamos el mensaje de la salvación, pero corto, porque es difícil de expresarlo largamente. Pero después de recibir la salvación, llevando la vida de fe, puedo entender cuán grande es mi salvación. Y llevando la vida de fe, puedo entender qué es la salvación que he recibido. Puedo saber de conocimiento y puedo saber explicar más abundantemente de la salvación que he recibido. Es decir, el nivel de la salvación que yo he conocido al recibir la salvación, y después de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, el conocimiento de la salvación y lo que yo he creído, el nivel tiene que ser mucho más alto. Por eso hay que crecer la gracia y crecer el conocimiento de Él. Pero el problema está en que estamos en la última época, ¿no? En la última época el problema está en que hay muchos celos, pero al contrario no enfatizan en el conocimiento. Por eso voy a leer esta parte después de 1 de Pedro 3:15. La razón por la cual el Evangelio pudo difundirse activamente en la iglesia primitiva fue porque el nivel de conocimiento de los apóstoles y otros trabajadores que difundieron la palabra abrumó a los intelectuales de la época. Pedro era una persona sin letra y vulgo, pero los religiosos judíos se sorprendieron al escuchar las palabras de Pedro, porque estaban hablando en un nivel completamente diferente. Aunque Dios llama y usa a personas que no son sabias, pero no porque carecen de sabiduría. Aunque son faltos, débiles, Dios lo usa, pero lo usa no porque es débil, no usa porque le falta, sino que en medio de esto le enseña, le da poder, le da fuerza y le añade sabiduría, le añade poder y le da fuerza también. Por eso, apóstol Pablo también, cuando predicaba, cuando disputaba con los religiosos judíos, no perdía, sino que ganaba. Esteban también tenía influencia como predicador, porque en esa época había personas que disputaban con Esteban, pero él tenía gran conocimiento que ellos no podían vencerle, como en versículo 10 dice. Y Apolos recibió la salvación y era una persona familiarizada con la Biblia. Y por eso testificó de Cristo a través de la Biblia y podía vencer las palabras de los judíos. La iglesia primitiva no solamente tenían celos por el Evangelio, sino que también tenían bases de los conocimientos. Es decir, sabiduría y celos a la vez. Por eso, siendo predicador, tenían más fuerza todavía. Y en nuestra época es así, ¿no? Que estamos en la última época y en nuestro país también hay muchas enseñanzas al contrario con la Biblia. Por ejemplo, la igualdad, el individualismo, el homosexual. Hay muchas enseñanzas incorrectas que entran en nosotros. Pero en nuestro país hay más de 10 millones de cristianos. Entonces, se supone que no hay que entrar tan fácilmente esto, pero están entrando tan fácilmente. ¿Pero por qué pasa esto? He leído un libro que se llama Inteligencia hacia Cristo y habla que los que creen en la Biblia, el nivel de conocimiento de ellos es menor
que los mundanos. Por eso el mundo está enseñando las enseñanzas incorrectas de la Biblia, pero no pueden defender de esto y se fracasa. O sea, en nuestro país, si pregunta quién tiene más conocimiento, pues decimos, ¿no? Que pues juez, fiscal, doctor o profesor de la universidad. Pero pastor, teólogo, los que creen la Biblia, aunque dicen que son buenas personas, pero no los llaman como personas con gran inteligencia. Por eso cuando habla de conocimiento, los mundanos ganan en esas defensas. Y por eso las enseñanzas en contra con el cristianismo están expandiendo en el país. Por ejemplo, en el pasado, los cristianos salvos no solamente tenían celo de evangelio, sino que tenían grandes conocimientos. Por ejemplo, Agustín, en siglo IV y V, le llamaban incluso como padre. Y daba grandes influencia en nuestra iglesia, Agustín. Agustín recibió la salvación, o sea, es una persona que cree en la Biblia y es una persona más sabia en esa época. Por eso en nuestro país, cuando referimos a la persona más sabia, por lo menos esa persona estudiaba mucho. O sea que Agustín no solamente era un hombre que cree en la Biblia en esa época, sino que era una persona sabia mundialmente. Por eso, cuando enseñan las enseñanzas incorrectas de la Biblia, entonces cuando Agustín dice una palabra, puede defender la Biblia. En el siglo XII y XIII había una persona que se llama Erasmo, era un monje católico, parece un salvo. Él ha escrito un libro que se llama Elogio de la locura. Erasmo, cuando hacemos seminario bíblico, hablamos sobre características de Dios, justicia y amor, ¿no? Pues Erasmo era la persona que ha definido muy bien sobre el concepto de justicia y amor. Por eso Erasmo era una persona que creía en la Biblia y era una persona más sabia en esa época. Por eso, cuando hay enseñanzas incorrectas, Erasmo defendía de la Biblia. De esta manera podía guardar la autoridad de la Biblia. Martín Lutero no solamente tenía el celo de evangelio, él tenía nivel de estudio que podía luchar contra muchos sabios con la Biblia ante la Santa Sede. No solamente tenía el celo. En el siglo XX también había muchos sabios, pero el mayor de ellos, podemos poner varios nombres, pero muchos le dicen que es C.S. Lewis, que era un creyente de la Biblia. Pero este hombre que cree la Biblia, al ser excelente en el conocimiento, da gran influencia. Pero en nuestra época el mayor problema es que hay más números de creyentes cristianos, hay más personas que van a la iglesia, hay más personas que creen en Dios. Pero ¿por qué damos menos influencia? En el pasado había más reuniones para enseñar la Biblia, pero últimamente ahora hay reunión de avivamiento, reunión de oraciones. Lo que da es más sentimientos, más consuelo, más ánimo y fuerzas. Y al cambiarse así, se da menos influencia. En otras palabras, la Biblia se quedó como solamente para importación. Se supone que hay que dar influencia en todo el mundo, pero ahora solamente está dando influencia interiormente. Vamos a ver el siguiente párrafo. Nuestra época está rodeada de valores falsos. Pienso que la razón es que el nivel de conocimiento de los evangélicos ha disminuido significativamente en comparación con el pasado. Si hubiera que nombrar intelectuales, mencionaría jueces, fiscales, médicos y profesores. Pero los pastores no parecen pertenecer al grupo de los intelectuales destacados. En consecuencia, la autoridad del cristianismo ha disminuido significativamente y el conocimiento de la Biblia actualmente solo tiene influencia dentro de la iglesia. Incluso los que van a la iglesia parece que no creen la Biblia. Pero agradecemos en que los hermanos de nuestra iglesia aceptan la Biblia como la verdad. Y aunque haya otras enseñanzas de la Biblia, pero si la Biblia dice de otra manera, queremos seguir la Biblia, queremos creer como la Biblia. Si la Biblia dice que no, aunque el mundo dice que sí, nosotros tenemos fe de decir que no. Es una bendición. ¿Y por qué pasa esto?
He pensado que esto es una bendición que Dios ha dado a nuestra iglesia, por eso estoy más agradecido. Y también en nuestra iglesia hay evangelistas que trabajan primeramente. Ellos no solamente tienen celo de evangelio, sino que también acompañan de conocimientos. Por ejemplo, los pastores Juan Lee, pastor Chong Hyun Hong, pastor To So So, que trabajan delante. Muchos pastores no solamente tienen celos de la Biblia, sino que también acompaña de conocimientos de la Biblia. Por eso no están perdiendo contra el conocimiento del mundo. Por ejemplo, estoy yo en la iglesia de Cheonju y el pastor principal es pastor To So So. Si un intelectual que ha estudiado mucho, que no ha recibido la salvación, no es salvo y entra a hacer consulta con pastor, ¿por quién nos preocupamos? Y si nuestro pastor sabe menos, nunca he preocupado por eso. Sino, esta persona ha estudiado mucho, pero qué pena porque nuestro pastor con la Biblia le va a convencer. O sea, al contrario, los obreros que predican el Evangelio en nuestra iglesia, nunca preocupamos que ellos perderán en temas de conocimiento. Solamente pensamos que lo que han aprendido hasta ahora no les servirá. Los obreros de evangelio no es que solo tienen celo, sino que acompañan de conocimientos. Por eso nuestra iglesia, los hermanos y hermanas, pudieron tener confianza de la Biblia. Por eso estoy agradecido. En el mundo hay muchas falsas enseñanzas y falsos profesores. He visto en una estadística que desde niño hasta universidad encuentra con 300 profesores. Y entre ellos, ¿cuántos creerán la Biblia? Y también, al haber muchas enseñanzas falsas y muchos profesores falsos, ayudar a los niños a aceptar la Biblia como verdad y ayudarles a creer la Biblia es el papel de los profesores de la escuela bíblica. Entonces, el nivel de conocimiento de los evangelistas que estaban delante nos ayudó a tener certeza de la Biblia. Nosotros también debemos hacer igual a los niños. Con el celo que tenemos como profesor y seguridad de la fe y el conocimiento acompañado de la Biblia, con esto podemos dar más certeza de la Biblia a los niños. Por eso, evangelista, cuando hablamos de esta palabra, no solamente es una persona con celo, sino también con conocimiento acompañado. Esteban era diácono, pero también vivía como evangelista. Tenía celo, tenía conocimiento también. Podemos recibir lecciones con esto. Página 6. Por último, página 6. Hechos capítulo 6, versículo 15. Hechos 6, versículo 15, leamos juntos. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Los que estuvieron en este lugar seguramente se asustaron porque Esteban estaba en peligro de muerte. Está apenas para morir. Pero su rostro se convirtió como el rostro de un ángel. Una persona que está a punto de morir, ¿cómo puede reír? Es porque Jesús, en quien creyó Esteban, su muerte y resurrección es verdad. Y a través de Jesús da la salvación eterna y la felicidad verdadera. Demostró que esto es verdad a través de su rostro sonriente antes de morir. Así podemos pensar. Esteban, mientras vivía, glorificaba mucho a Dios. Mientras vivía, guiaba a muchas personas a Dios y edificó la iglesia. Pero a través de la muerte mártir de Esteban, pudo levantar más obras de Dios. Vamos a buscar San Juan 12. San Juan 12. San Juan 12, versículo 24. San Juan 12, versículo 24. Leamos juntos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús vino a esta tierra, murió en la cruz, y por eso
A través de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz, muchas personas pudieron recibir la salvación a través de Jesús y convertirse en frutos. Es así, ¿no? Al caer un grano de trigo murió y pudo dar muchos frutos. Jesús murió y resucitó. A través de Jesús, muchas personas pudieron recibir la salvación y convertirse en frutos preciosos ante Dios. Igualmente, los cristianos salvos a través de Jesús se convirtieron en el grano de trigo. Han caído en la tierra, pero si no muere se queda uno solo y no da fruto, pero al morir da muchos frutos. Esteban, mientras vivía, hubo muchas obras de Dios. Es porque él, mientras vivía, siempre tenía determinación de la muerte. Cuando servía a Dios, no solamente servía dentro de ámbito, dentro del límite que podía más o menos, no, sino que en su vida entregó todo lo que tenía, tomó su cruz y siguió al Señor en su vida. Y esto fue demostrado a través de su muerte mártir. Mientras vivía también entregaba su vida. Os leo el martirio de Esteban. Esteban predicó la muerte y resurrección de Jesucristo, y a través de permanecer tranquilo y audaz incluso ante su propia muerte, demostró que el mundo de la resurrección no es solo palabras, sino es real. Si Esteban no creyera en la resurrección, no habría razón para que arriesgara su vida para predicar el Evangelio. El hecho de que hubo más de 60 millones de mártires en los 2000 años de historia cristiana, hasta que nos fue entregado el Evangelio, demuestra cuán cierta es la verdad que creemos. Esteban trajo muchos beneficios a la Iglesia cuando estaba vivo, pero su muerte produjo una obra de salvación mayor que antes. Pablo, quien lideró la muerte de Esteban, que era Saulo en ese momento, conoció a Jesús y lo ayudó a ser salvo. Seguramente Pablo recibió un gran ataque. Aunque los cristianos reunidos en Jerusalén fueron dispersados debido a la gran persecución, no abandonaron su fe pensando en el sacrificio de Esteban y difundieron el Evangelio en toda Judea hasta Samaria. Donde quiera que se difundió el Evangelio hubo persecución, pero no pudo detener la obra de salvación. Esteban murió de mártir en el capítulo 7 de Hechos, y en el capítulo 8 de Hechos hubo gran persecución. Y todos los cristianos tenían que dispersar en todos los lugares, excluidos los apóstoles. Pero ellos sabían que Esteban murió de mártir. Sabían que Esteban no perdió la fe, sino que estuvo hasta el final alabando al Señor sin rendirse la fe, y murió de mártir. Y al saber esto, aunque había dificultad, pero no se rindieron. Aunque hay dificultad, no se rindieron de la fe, sino que predicaron el Evangelio en todo el lugar, en Judea, en Samaria también. Y fue el comienzo de predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Podemos pensar que el martirio de Esteban fue utilizado. Esteban, antes de morir de mártir, estuvo en Jerusalén, edificando la iglesia, cuidando la iglesia y cuidando la fe de los hermanos y hermanas. Y siendo evangelista, hizo todo lo que podía. Y la muerte de Esteban hizo que la predicación que está solamente en Jerusalén predicase en Judea, en Samaria. Hizo expandir el evangelio. Hizo levantar mayor obra de salvación. En Jueces 16, versículo 30, presenta sobre Sansón y dice, os leo, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Sansón, en su vida, mostró gran obra de Dios, pero cuando moría Sansón, la obra que levantó en ese momento fue mucho más grande que toda la obra que hizo en su vida. Os leo el último párrafo también. Cuando Sansón estaba vivo, hizo mucho para salvar a Israel de los filisteos, pero cuando murió, juzgó a más filisteos que cuando estaba vivo. T.L. Moody dijo, debemos ver con nuestros propios ojos hasta qué punto Dios puede utilizar a una persona dedicada a Dios.
Sería genial si pudiéramos entregar nuestra única vida al Señor como Esteban, que tenía rostro de ángel incluso ante la muerte. Así es, ¿no? Si pensamos en esta parte, si nosotros vivimos más o menos dentro del ámbito, dentro del límite que pensamos más o menos vivimos, puede que no se levanta la obra de Dios. Cuando dedicamos todo, se levantará la obra de Dios. De esto, Esteban nos dio un buen ejemplo. Ha puesto bien el presupuesto. La persona que entrega todo al Señor es Esteban. Nosotros que hemos recibido la salvación, ¿cuánto podemos entregar al Señor? ¿Cuánto podemos vivir por el Señor? Sobre esto es una tarea para nosotros, ¿no? Si es posible, hay que entregar más. Si es posible, entregar todo al Señor. Nosotros vivimos la vida de fe con este deseo, aunque muchas veces no funciona bien esto. Pero nosotros como profesores de secundaria y de bachillerato, es buena oportunidad para probar cuánto esfuerzo necesito dedicar para que los alumnos cambien. Hemos esforzado mucho, pero no funciona. No es fácil. La época de secundaria y bachillerato no es fácil cambiarlos y ser agarrado en la mano del Señor, vivir conforme a su voluntad. No es fácil cambiarlos. Pero ¿cuánto necesito esforzar? Sobre esto podemos experimentarlo como profesores. O sea, trabajar más o menos no funciona, porque cada semana no sabemos lo que pasa. Y cada semana tienes diferente condición de corazón, diferente situación en la escuela, en la familia. Cada semana tenemos que ponernos nerviosos. Pero ¿cuánto necesito esforzarme más para que se cambien? ¿Cuánto necesito esforzarme más para que el Señor obre? Sobre esto, pienso que podemos experimentar bien con este servicio. Por supuesto, no es fácil, pero merece la pena. El Señor, cuando nos salvó, entregó todo para salvarnos. Los cristianos salvos también, siendo discípulos que seguimos al Señor, nos pide. Como el Señor cargó la cruz y perdonó nuestros pecados, cumplió la salvación, nosotros también tenemos que dedicar todo para pagar la gracia del Señor. En la hora de predicar a los familiares, a veces pensamos, no podemos predicar más o menos por encima. Los profesores de secundaria y de bachillerato, servir más o menos por encima no cambia. ¿Cuánto tengo que poner de presupuesto? ¿Cuánto tengo que ampliarme más? ¿Cuánto tengo que buscar más al Señor? Tenemos que poner más presupuesto de fe en el Señor. Es una buena oportunidad para nosotros. Cada semana puedes sentir como una pared la clase, o como verter agua sobre brotes de soja. Y pensamos, ¿está entrando agua en brotes de soja o no? Cada semana parece que está fluyendo como agua. A veces sentimos autodestrucción o muchos pensamientos diferentes, pero que no nos rindamos en medio de esto, sino que confiemos en el Señor, agarremos al Señor y que esforcemos hasta final para cumplir la obra del Señor. Vamos a orar juntos y acabamos. Dios Padre, lleno de misericordia y amor, te damos gracias. Señor, que amas a los profesores, dales la fe, la salud, para que puedan velar siempre en el Evangelio y ser agradecidos y servirte, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.